Crónicas Nexo presenta Episodio 4. El objeto. El hallazgo no fue registrado como un evento relevante en un primer momento. Ocurrió durante una inspección rutinaria en una zona industrial en desuso, donde un operario realizaba una revisión básica del terreno antes de iniciar trabajos de limpieza. No había reportes previos ni indicios de anomalías en el área. El objeto estaba parcialmente enterrado entre restos de material oxidado y fragmentos de concreto. A simple vista no llamaba la atención por su forma, sino por su estado. No presentaba desgaste, corrosión ni marcas visibles de haber estado expuesto al entorno durante un periodo prolongado. El operario lo descubrió al intentar remover una pieza metálica cercana. Al liberar el objeto, notó de inmediato una diferencia clara respecto al resto de los materiales del lugar. No era más pesado ni más liviano de lo esperado, pero su superficie no reaccionaba como debería al contacto. Lo primero que registró fue la temperatura. El objeto estaba frío, no ligeramente frío en comparación con el ambiente, sino constante. No importaba cuánto tiempo lo sostuviera ni el contacto directo con la mano, la temperatura no cambiaba. No absorbía calor. Intentó explicarlo como una propiedad del material, pero no coincidía con ningún metal conocido. Incluso bajo exposición directa al sol, el objeto no variaba. Permanecía en el mismo estado térmico, como si no intercambiara energía con el entorno. La forma tampoco ayudaba a clasificarlo. No tenía un diseño funcional evidente. No había uniones visibles, tornillos ni marcas de fabricación. Era una estructura compacta, con superficies lisas y bordes definidos que no respondían a un propósito reconocible. El operario decidió llevarlo a un área cubierta para revisarlo mejor. No lo reportó de inmediato porque no lo consideró peligroso. No emitía ruido, no vibraba y no mostraba ningún tipo de actividad visible en ese momento. Sin embargo, había algo que no terminaba de encajar. Al colocarlo sobre una mesa metálica, notó que no se asentaba de forma estable. No se movía ni se deslizaba, pero daba la impresión de no estar completamente apoyado. Intentó empujarlo ligeramente para confirmar esa sensación. El objeto respondió al movimiento, pero no de la forma esperada. No hubo fricción clara ni resistencia progresiva. El desplazamiento fue uniforme, como si no dependiera completamente del contacto físico con la mesa. Fue en ese momento cuando decidió reportarlo. No porque entendiera lo que estaba viendo, sino porque ya no podía encuadrarlo dentro de ninguna categoría conocida. No era un objeto industrial convencional. El informe fue derivado a un técnico especializado en materiales. Su trabajo consistía en identificar composiciones, evaluar riesgos y determinar si un objeto debía ser tratado como residuo común o como material sensible. El técnico no encontró nada fuera de lo común en la descripción inicial. Un objeto metálico frío no representaba en principio un riesgo. Sin embargo, accedió a revisarlo por la falta de identificación del material. Al recibirlo, lo primero que hizo fue repetir la prueba básica de temperatura. El resultado fue inmediato. El objeto no había cambiado. Permanecía frío, sin importar el tiempo de contacto ni las condiciones del entorno. Decidió utilizar instrumentos de medición más precisos, sensores térmicos, análisis de superficie y pruebas de conductividad. Ninguno de los resultados coincidía con valores esperados. No era un error de medición, era una propiedad constante. El objeto no solo no intercambiaba calor, parecía no participar del sistema térmico del entorno, como si existiera fuera de ese conjunto de reglas, manteniendo un estado fijo sin importar las condiciones externas. El técnico comenzó a registrar otros detalles. Las dimensiones no coincidían exactamente dependiendo del ángulo desde el cual se midiera. La diferencia era mínima, pero suficiente como para no ser ignorada en un análisis preciso. Intentó descartar un fallo en los instrumentos. Repitió las mediciones varias veces, utilizando distintos equipos. Los resultados se mantenían dentro del mismo margen de variación, confirmando que el problema no estaba en la herramienta. No era un error. El objeto no ocupaba una posición completamente estable dentro del espacio medido. Era una diferencia mínima, pero constante, como si no terminara de coincidir con una única referencia. Fue entonces cuando decidió aislarlo, no por peligro inmediato, sino por precaución. Algo en ese comportamiento indicaba que el objeto no podía analizarse bajo condiciones normales sin alterar los resultados. El aislamiento no produjo cambios visibles en el objeto, pero sí en el entorno de observación.
El técnico notó que, al permanecer cerca durante periodos prolongados, su percepción comenzaba a alterarse de forma leve. No era inmediato ni evidente, pero había momentos en los que algo no coincidía del todo. Al principio lo atribuyó al cansancio. Jornadas largas, iluminación artificial y concentración sostenida podían generar errores de percepción. Sin embargo, la sensación se repetía incluso en condiciones controladas, con descansos adecuados y sin estímulos externos que justificaran esa alteración. La primera anomalía clara ocurrió durante una medición simple. Al observar el objeto, tuvo la impresión de que el entorno había cambiado ligeramente. No desapareció lo que estaba viendo, pero algo más se superpuso por un instante, como una imagen incompleta. No fue una visión definida. Fue una interferencia breve, una estructura que no correspondía al laboratorio. Superficies más amplias, iluminación distinta, maquinaria que no estaba presente en ese espacio. Duró menos de un segundo, pero no pudo descartarlo. Repitió la observación varias veces, intentando provocar el mismo efecto. No lo logró de forma controlada. Sin embargo, con el tiempo, la interferencia se volvió más frecuente. Ya no era un evento aislado. Comenzó a percibir fragmentos más claros de ese otro entorno. No eran completos ni estables, pero tenían suficiente detalle como para no ser interpretados como un error visual simple. El espacio que percibía no coincidía con el laboratorio. Era más amplio, más complejo. Había estructuras metálicas de mayor tamaño, superficies limpias y una organización distinta del entorno. No parecía abandonado, parecía activo. El técnico no registró el evento como una visión. Lo describió como una superposición parcial. No dejaba de ver su entorno, pero otro comenzaba a ocupar el mismo espacio durante instantes breves, sin integrarse completamente. Intentó documentarlo. Preparó cámaras y equipos de registro, esperando capturar el fenómeno. Ningún dispositivo mostró alteraciones. Las grabaciones coincidían con el entorno real del laboratorio, sin rastros de lo que él percibía. La discrepancia no estaba en el entorno, estaba en su percepción. El objeto no estaba alterando lo que ocurría alrededor. Estaba alterando la forma en que él lo percibía, introduciendo información que no correspondía a ese espacio. El pulso apareció poco después, no como un sonido externo, sino como una sensación interna, similar a una presión leve que se repetía de forma irregular. No coincidía con su respiración ni con su ritmo cardíaco. Intentó ignorarlo. No funcionó. El pulso no dependía de su atención. Persistía incluso cuando se alejaba del objeto, aunque con menor intensidad. Era más claro cuando se encontraba cerca, como si la proximidad amplificara el efecto. Las interferencias comenzaron a sincronizarse con esa sensación. Cada vez que el pulso se hacía más evidente, la superposición aumentaba en claridad. No era una relación exacta, pero sí lo suficientemente consistente como para ser registrada. El técnico empezó a reconocer patrones dentro de lo que veía. No eran imágenes aleatorias. Había repetición en las estructuras, en la disposición del espacio, en la presencia de ciertos elementos que aparecían una y otra vez. Con el tiempo, dejó de interpretar esos fragmentos como eventos aislados. Comenzó a verlos como partes de un mismo lugar, percibidas en momentos distintos. No estaba viendo escenas diferentes, estaba viendo el mismo entorno de forma incompleta. La idea no fue inmediata, pero terminó imponiéndose. No estaba imaginando otro lugar. Estaba percibiendo uno que existía, pero no en su misma referencia. La diferencia no era espacial en términos normales. Era una desalineación, un desfase entre dos entornos que ocupaban el mismo espacio sin coincidir completamente. El objeto no estaba generando ese otro lugar. Estaba permitiendo que ambos se superpusieran. El técnico comenzó a pasar más tiempo cerca del objeto, no por obligación, sino por interés. Quería entender la relación entre ambas percepciones. No lo registró como peligro, sino como un fenómeno que podía ser analizado. Sin embargo, algo empezó a cambiar en la forma en que experimentaba el entorno. Las interferencias dejaron de ser momentáneas. Permanecían durante más tiempo, lo suficiente como para dificultar la distinción entre ambos espacios. El problema ya no era ver dos lugares, era no poder determinar cuál de los dos correspondía a su referencia original. Las interferencias dejaron de ser eventos breves. El técnico comenzó a percibir el otro entorno durante periodos más largos, lo suficiente como para que su propia referencia perdiera estabilidad. Ya no eran fragmentos aislados, sino una presencia continua que coexistía con el laboratorio. El espacio alterno no se imponía por completo, pero tampoco desaparecía.
Ambos entornos ocupaban el mismo lugar sin integrarse. En algunos momentos, uno dominaba sobre el otro, pero nunca de forma definitiva. La transición no tenía un inicio claro. Comenzó a reconocer detalles específicos en ese otro lugar. Estructuras más grandes, superficies limpias, maquinaria que no existía en su entorno. No era una versión deteriorada ni reconstruida del laboratorio. Era un espacio distinto, más avanzado. Las herramientas que veía en ese entorno no coincidían con las que tenía frente a él. No podía interactuar con ellas, pero estaban ahí, ocupando el mismo espacio. En algunos momentos, su mano parecía atravesarlas sin resistencia. La percepción del tiempo también empezó a alterarse. Había acciones que recordaba haber realizado, pero que no coincidían con lo que estaba ocurriendo en ese momento. No era un fallo de memoria, era una superposición de secuencias. El pulso se volvió más constante. Ya no era irregular. Marcaba un ritmo que parecía sincronizarse con los momentos en los que el otro entorno se volvía más claro. No era un sonido. Era una referencia interna que organizaba la experiencia. El técnico dejó de intentar separar ambos espacios. No porque no quisiera, sino porque ya no era posible. La diferencia entre uno y otro dejó de ser evidente. Ambos formaban parte de la misma percepción. En un momento específico, realizó una acción simple sobre el objeto. Intentó moverlo dentro del laboratorio. El movimiento ocurrió, pero no coincidió completamente con lo que vio. Había una ligera diferencia entre acción y resultado. Esa diferencia no se mantuvo constante. Cambiaba levemente en cada intento. No era un error mecánico ni una falla en la ejecución. Era una desalineación entre lo que hacía en un entorno y lo que ocurría en el otro. Con el tiempo, esa discrepancia comenzó a reducirse. Las acciones empezaron a coincidir con mayor precisión en ambos espacios, no de forma perfecta, pero lo suficiente como para generar una sensación de alineación progresiva. El técnico no interpretó esto como un problema, lo entendió como un avance. Si ambos entornos podían coincidir, entonces podían estabilizarse. La diferencia no era una barrera, era una transición. Esa idea lo llevó a repetir acciones de forma intencional, movimientos simples, ajustes mínimos, cambios de posición. Buscaba reducir la diferencia entre ambas percepciones, como si pudiera sincronizar dos sistemas distintos. Cada intento producía una coincidencia mayor, no inmediata pero acumulativa. La desalineación disminuía con cada repetición. Lo que antes no coincidía comenzaba a hacerlo dentro de un margen cada vez más pequeño. Sin darse cuenta, dejó de actuar en un solo entorno. Sus acciones comenzaban a tener efecto en ambos, aunque no pudiera controlarlo completamente. El otro espacio ya no se percibía como externo. No era algo que veía, era algo en lo que estaba. La sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo dejó de ser una anomalía. Pasó a ser el estado normal. Fue entonces cuando apareció la otra figura, no de forma repentina, sino como parte del entorno que ya estaba percibiendo. Al principio no le prestó atención, como si siempre hubiera estado ahí. La figura ocupaba una posición cercana al objeto, en ese otro entorno. Su postura era similar a la suya, no idéntica en movimiento, pero sí en intención. No estaba observando el espacio, estaba interactuando con él. El técnico tardó en procesarlo, no porque no lo viera, sino porque no encontró una forma inmediata de interpretarlo. La figura no era una proyección ni una sombra, tenía presencia, volumen y comportamiento propio. Al sostener la mirada, la coincidencia se volvió evidente. La forma, la postura, la forma de moverse. No era alguien parecido, no era una aproximación, era él. La diferencia no estaba en la identidad, estaba en el contexto. Esa versión no estaba en su laboratorio, estaba completamente integrada en ese otro entorno, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. La presencia de esa otra versión no generó una reacción inmediata. El técnico no retrocedió ni intentó romper la interacción. Permaneció observando como si la situación ya no le resultara ajena. No había sorpresa, no había duda. Solo reconocimiento dentro de un estado que ya no era completamente propio. Ambas versiones no actuaban en sincronía perfecta, pero tampoco estaban completamente desfasadas. Había una relación entre sus movimientos. Cada acción de uno parecía tener una correspondencia aproximada en el otro, como si ambos compartieran una misma intención desde contextos distintos. El técnico comenzó a repetir movimientos de forma más precisa. Ajustó su posición, replicó gestos y modificó su forma de interactuar con el objeto. No buscaba imitar, buscaba coincidir, reducir la diferencia entre ambas versiones hasta eliminar cualquier desalineación.
Cada intento acercaba más a ambos estados. La diferencia no desaparecía de inmediato, pero se hacía cada vez más pequeña. Lo que antes era una superposición inestable comenzó a parecer una alineación progresiva, como si ambas referencias empezaran a ocupar el mismo punto. En ese proceso, la percepción del entorno dejó de dividirse. El laboratorio y el otro espacio comenzaron a integrarse en una única referencia. Ya no había dos lugares, había uno solo, formado por la coincidencia de ambos. La figura dejó de ser algo que observaba. Pasó a ser el punto desde el cual experimentaba. No estaba viendo a su otra versión, estaba ocupando su lugar. La transición no tuvo un momento claro, no hubo un antes y un después identificable. El entorno cambió sin que pudiera percibir cuándo ocurrió. Las herramientas, las superficies y la disposición del espacio ya no correspondían a su laboratorio. No había señales de ruptura, solo continuidad dentro de un lugar distinto. El objeto seguía presente, pero ya no como una anomalía. Formaba parte de un sistema mayor. Estaba integrado en una estructura más amplia, conectado a otros componentes que no existían en su entorno original. El técnico no intentó volver, no porque no quisiera, sino porque la idea de un lugar anterior dejó de tener sentido. No había una referencia a la cual regresar. Solo existía el estado actual, completamente alineado con ese entorno. Fue en ese momento cuando ocurrió el evento. No hubo advertencia previa. No hubo una señal que permitiera anticiparlo. Fue una falla dentro del sistema en el que ahora se encontraba. Una descarga repentina, seguida de una liberación de energía que no pudo ser contenida. No fue una explosión convencional. Fue un evento rápido, concentrado, que afectó directamente el espacio inmediato. El daño no se propagó de forma visible en el entorno. Las estructuras permanecieron intactas. No hubo destrucción generalizada, pero el punto de impacto coincidía exactamente con la posición que ocupaba. En ese mismo instante, en su laboratorio original, el cuerpo del técnico colapsó sin causa aparente. No hubo una fuente visible de daño, no hubo impacto externo, el entorno permanecía intacto. Las lesiones no correspondían a ningún tipo de accidente convencional dentro de ese espacio. No había una explicación física que justificara el estado en el que fue encontrado. No hubo tiempo de reacción. No hubo proceso progresivo. El evento ocurrió de forma inmediata, como si ambos estados hubieran coincidido en un punto crítico que no podía sostenerse. El sistema no distinguió entre ambas versiones, no separó los contextos, no interpretó las diferencias, solo respondió a la coincidencia de estado, aplicando el mismo resultado en ambos lados. El objeto fue recuperado tras el incidente. No presentaba daños visibles. No había cambios en su temperatura ni en su estructura. Permanecía exactamente igual que antes del evento. El caso fue registrado como un incidente inexplicable. No se encontró causa física ni error humano que justificara lo ocurrido. No hubo evidencia de exposición a materiales peligrosos ni fallos en el entorno. El informe final no estableció conclusiones. El evento fue archivado sin clasificación específica, como parte de una serie de anomalías que no podían ser explicadas dentro de los parámetros conocidos. No se registraron conexiones directas en ese momento. No había referencias que permitieran vincular el caso con otros eventos. Permaneció aislado dentro del sistema. Meses después, patrones similares comenzaron a aparecer en registros distintos, no en objetos, sino en señales. Estructuras repetidas con variaciones mínimas que mantenían una base reconocible, como si el evento no hubiera sido un caso aislado, como si formara parte de un sistema mayor que continuaba activo, repitiéndose en distintos contextos sin necesidad de contacto directo.